Vamos a ponernos sobre nuestros pies un minutito y vamos a orar, amén, para que sea nuestro Dios hablando por medio de este siervo, amén, este servidor, amén. Es lo único que yo soy, un siervo, un sirviente, un servidor, una herramienta en las manos de Dios, un instrumento en las manos de Dios, amén. Es lo único que soy. No hay nada, hermanos, en especial que yo tenga. Lo único, hermanos, lo único que tiene el potencial, hermanos, de hacer algo especial en mi vida es el Espíritu Santo cuando Él se quiere glorificar en medio de alguien, amén. Y eso es lo que vamos a orar, que Él sea glorificándose, amén. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa, hermosa mañana yo vengo delante de ti, mi Rey, antes que todo pidiéndote perdón, Padre Santo, porque sé, mi Señor, de que a veces mi actitud no es buena. Tal vez a veces soy una persona altiva, una persona orgullosa, tal vez hasta envidias he tenido, Padre Santo. Y yo, Padre Santo, no soy exento, Padre Santo, de tener esas clases de emociones porque soy un humano. Pero la única diferencia, Padre Santo, es de que yo vengo y reconozco, Padre Santo, de que soy una persona que tiene muchas fallas y me humillo delante de ti. No por ser yo un líder eclesiástico, Padre Santo, soy una persona perfecta, sino que al contrario, mi Rey, tú todavía estás trabajando conmigo. Y yo vengo a humillarme delante de ti, a suplicarte de que a pesar, mi Señor, de mis debilidades, de que tú seas glorificándote, Señor, en medio de mi vida. Que seas tú hablando a mí y a tu pueblo, a mi familia, Padre Santo, por medio de tu palabra. Pon inteligencia, sabiduría, entendimiento y una buena memoria en mí, Padre Santo, para que así pueda yo pregonar el evangelio de salvación a tu pueblo, que tú has pagado un alto precio, mi Rey, con tu sangre para redimirlos. Y por eso te pido, Padre Santo, que en esta mañana seas tú tomando control de mi mente, mi Rey. Yo te lo pido en el poderoso, maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. Les doy una bienvenida a todos una vez más. Amén. Son bienvenidos a este lugar. Y también soy yo mismo bienvenido también. Porque decidimos, hermanos, la mejor porción. Amén. Como dijo María. Amén. Necesito la mejor porción y la mejor porción es la presencia de Dios. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras escrituras, mis hermanos, en esta carta, la carta de Judas a las iglesias, hermanos. Judas. Fíjense, hermanos, de que Judas, me gusta mucho en el aspecto, hermanos, de que Judas no es muy largo esa carta, hermanos. Es una carta muy cortita, solo un capítulo se le ha dado, ¿verdad? A los que, hermanos, añadieron esta carta a la iglesia y los que hace siglos pasados le pusieron capítulos, hermanos, y versículos a las cartas paulinas, a las cartas a las iglesias, al Antiguo Testamento. Mire, solo un capítulo y solo muy pocos versículos. Pero fíjese que a pesar de que es muy corta esta carta a las iglesias, es de mucho valor, y no solo fue de valor para las iglesias, hermanos, originales de hace más de 2000 años atrás, sino que sigue siendo relevante para nosotros en los tiempos actuales. Amén. Y vamos a darle, hermanos, lectura ahí sentados, hermanos. No tiene que pararse. Ustedes saben de que en esta congregación, hermanos, nos gusta, hermanos, darle reverencia a Dios con nuestro corazón y nuestra actitud allá afuera, y aquí venimos a estudiar la palabra. Entonces sintámonos, hermanos, cómodos al leer la palabra. Amén. Vamos a leer todo el capítulo de Judas. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Yo la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Amén. Pero puedes seguirme en Reina Valera. Dice: saludos de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles
que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita antes, mucho más tiempo, pues, fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden, mis hermanos, de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida, oigan esto, inmoral, desafían a la autoridad, oigan eso, y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al mismo diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente que se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de la raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien fue en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones que se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, dice Judas, pero ustedes, mis queridos amigos y hermanos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, oiga esto, habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes.
se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Oyen eso? Les hace falta algo muy importante, el Espíritu. Pero ustedes, queridos amigos y hermanos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Ya vamos terminando, hermanos. Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Les doy gracias, hermanos, por tener paciencia y los felicito a la misma vez por poner atención a la palabra del Señor. Amén. Si usted va, hermanos, a una sinagoga judía, es lo que hacen, leer, hermanos, los pergaminos, leer la palabra. No se hace más que estudiar la palabra. Amén. No estamos haciendo algo, ¿verdad?, muy diferente a eso, sino que estamos, hermanos, aprendiendo la palabra. Fíjense, hermanos, de que todo lo que se sabe de Dios y todo lo que se sabe de Jesús está ¿dónde? En la Biblia. Si nos salimos de eso, estamos creando otro evangelio. Estamos creando otras versiones, hermanos, del evangelio. No podemos salirnos de eso. Todo lo que sabemos de Dios está en la Biblia. Todo lo que sabemos de Jesús está en la Biblia. Todo lo que sabemos del evangelio, del cristianismo, del camino, está en la Biblia, y por lo cual tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, Judas. ¿Quién es Judas, hermanos? Quisiera, hermanos, dar un poquito de historia, por decirlo así. Judas, hermanos, se cree, la mayoría de personas que, hermanos, estudian la palabra, la mayoría de personas estudiosas de la palabra, de la historia, hermanos, de la historia de la iglesia, la mayoría creen, hermanos, que Judas era hermano de Jesús, hermano de Cristo Jesús. Muy curiosamente, hermanos, si usted lee aquí el Judas, dice que Judas es hermano de Santiago, y se sabe, hermanos, que Santiago es el hermano de Cristo Jesús, hermano de verdad. Bueno, vamos a decirlo medio hermano, obviamente, porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Sabemos eso, ¿verdad? Pero, hermanos, Judas es hermano de Cristo Jesús. Y muy interesantemente, hermanos, fíjese, Judas, Santiago y los otros hermanos y hermanas de Jesús, porque Jesús tenía hermanas también. Si usted lo lee en la palabra, lo va a encontrar. Fíjese, hermanos, de que ellos, hermanos, rechazaban a Cristo. Toda su vida rechazaron a Cristo y su ministerio. Nunca creyeron en el ministerio de Cristo. Su propia familia, hermanos, rechazó a Cristo, rechazó el ministerio de Cristo. Si usted ha sido rechazado por su familia, hermanos, por el evangelio, siéntase en casa, porque a Cristo mismo lo rechazaron sus hermanos y hermanas, hermanos. Pero mire, algo muy interesante, hermanos, desde que cuando Jesucristo, hermanos, cuando Él, hermanos, resucita, después de la resurrección, y dice que se le presenta a decenas de personas su cuerpo resucitado. Fíjese que ahí, hermanos, pasa algo muy interesante, que la familia de Jesús al fin empieza a creer en Él después de haber resucitado. Y lo interesante, hermanos, es que Santiago y Judas se hacen, hermanos, grandes líderes de la iglesia primitiva o la iglesia original. Mire lo más interesante, que si usted, hermanos, busca en el Nuevo Testamento, casi no mucho se va a oír, hermanos, de lo que pasó con los otros 12. Se oye de Pedro, ¿verdad? Se oye de Mateo y
y hermanos, pero los otros, ¿qué pasó con los otros? Hay tradiciones en el mundo, hermanos, que más o menos dan una idea qué pasó con los otros apóstoles, pero en la Biblia no hay mucho, hermanos, qué pasó con los apóstoles. No se encuentra nada, ningún récord de lo que pasó con los otros apóstoles. Pero mire, lo más extraño, lo más interesante, mejor es una palabra más apropiada. Santiago y Judas, que eran los hermanos de Jesús, vinieron a ser pilares de la iglesia y hasta fueron hermanos añadidos al canon bíblico. Mire, eso es algo interesante, de no creer en su propio hermano, en el ministerio de su hermano, a ser pilares de la iglesia. Mire, qué interesante. Ahora, hermanos, ¿por qué es que quería yo leer, hermanos, este capítulo de Judas, esta carta de Judas a las iglesias? Quería enfocarme, hermanos, ahora en el versículo 4, una vez más, pero quiero que mi hijo lo ponga ahí arriba en la versión Reina Valera. Por favor, si lo puede poner ahí arriba, Reina Valera. Si usted tiene Reina Valera, pues ya lo tiene ahí enfrente de usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero quiero que nos enfoquemos, hermanos, en el versículo 4, pero en la traducción Reina Valera. Y lo quiero leer aquí, hermanos, porque en la iglesia hispanoparlante, en la iglesia, hermanos, que se habla el español, hermanos, la mayoría de personas hemos escuchado este versículo, pero en la traducción Reina Valera. Creo que las nuevas generaciones tal vez va a empezar a cambiar eso, porque estamos leyendo diferentes versiones ahora, pero tradicionalmente en el versículo 4 se conoce más en la Reina Valera, esa traducción, amén. Y dice así la palabra, ¿ya la tenemos? Ok, dice is there a way to make it smaller so it can fit? Dice la palabra del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que nos enfoquemos en esa palabra clave. Mire. Aquí falta la L, libertinaje. Vamos a enfocarnos, libertinaje. Hermanos, esa es la palabra clave de esta mañana. ¿Qué es libertinaje, hermanos? La palabra libertinaje frecuentemente, oigan esto, pongan atención, frecuentemente se usa como una traducción de la palabra aselgeia en el griego koiné. Aselgeia describe un deseo intenso por los placeres sensuales. La palabra aselgeia también se traduce muy a menudo a lascivia en ciertos versículos de la Biblia. En ciertos versículos como Judas 1:4, lo que estamos leyendo, el libertinaje es traducido como inmoralidad dependiendo la versión. Para reiterarlo, la palabra aselgeia es la palabra empleada en el lenguaje original del Nuevo Testamento, pero en la versión Reina Valera se le traduce al español como libertinaje y en la otra versión, Nueva Traducción Viviente, se traduce como inmoralidad. Entonces, la palabra libertinaje es la traducción de la palabra aselgeia en el griego koiné. Y aselgeia, hermanos, o aselgeia, como usted lo quiera pronunciar, yo lo puse aquí, aselgeia, esa palabra, hermanos, es la que se usa en el griego koiné para traducir, y la Reina Valera la traduce esa palabra aselgeia como libertinaje. Pero en la Nueva Traducción Viviente y en otras traducciones más contemporáneas se traduce la palabra aselgeia en inmoralidad. Inmoralidad. Y esa palabra es un poquito más entendible. Inmoralidad. Amén. Ahora, hermanos, examinemos bien qué es la palabra libertinaje. En el contexto bíblico, el libertinaje es la inmoralidad, los deseos sensuales, o también conocidos como los deseos de la carne.
para esto vamos a estudiar la palabra. Miren, hermanos, algo que yo quería reiterar, quería contarles, quería, hermanos, compartir con ustedes algo que a mí, hermanos, se me ha hecho difícil de comprender, pero también, hermanos, he tenido como un pendiente para las iglesias, para el cuerpo de Cristo, una preocupación, mejor dicho, es la palabra que quería emplear. He tenido una preocupación, hermanos, ya por muchos años, porque desde que yo era un joven, un niño, un joven y un joven adulto, hermanos, fíjese que en las iglesias de Cristo, hermanos, siempre se nos ha dicho que, hermanos, de que no tenemos que dejar, hermanos, de dejar que el pecado se apodere de nuestra vida. Y también se nos ha, hermanos, inculcado mucho este versículo, que no dejemos, hermanos, que en nuestra vida y en la iglesia se introduzca el libertinaje. Pero, hermanos, algo que a mí siempre me ha preocupado en las iglesias, hermanos, desde que los pastores, los líderes eclesiásticos, los evangelistas y las personas, hermanos, que informan a las personas, hermanos, de la palabra de Dios, nunca nos dicen exactamente qué es el libertinaje y tampoco nos enseñan qué es el pecado en sí. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos o los que tratamos de seguir la palabra de Dios, nos quedamos, hermanos, como en un estado de ignorancia, porque no sabemos exactamente qué es el pecado y qué es el libertinaje. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos algo que tal vez decimos, no, pues esto es lo que hice fue malo, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables de hacer algo que en realidad no es libertinaje o no es pecado. Hermanos, voy a ser muy explícito en esta mañana, porque tengo esto este pesar en mi corazón. Durante las últimas décadas, lo voy a decir. Fíjense, hermanos, de que en las iglesias les han dicho a los jóvenes, a los jovencitas, ¿sabes qué? Tú no puedes usar maquillaje porque eso es pecado. Eso es libertinaje. ¿Sabes qué? Tú no puedes usar pantalón porque eso es pecado. Eso es libertinaje. ¿Sabes qué? Tú no puedes dejar a los hombres, no puedes dejar tu pelo crecer porque eso es pecado, eso es libertinaje. O no puedes oír música secular porque eso es pecado, eso es libertinaje. No puedes ver una película porque eso es pecado, eso es libertinaje. No puedes salir con tus amigos a divertirte porque eso es pecado, eso es libertinaje. No puedes ir a un concierto de música secular porque eso es pecado y eso es libertinaje. Cuando vienes a la iglesia de Dios tienes que comportarte de cierto modo, porque si no lo haces es pecado y es libertinaje. Entonces, hermanos, uno está creando, hermanos, una cultura que yo me he dado cuenta de que muchas personas están resentidas de que no se puede hacer absolutamente nada y no hay libertad en el cristianismo para hacer nada. Y la gente, hermanos, se empieza a convertir en personas, hermanos, que se resienten de la iglesia y por lo cual se resienten con Dios, cuando en realidad Dios nunca mandó que se resintieran y que se abstenieran de ciertas cosas, sino que los que mandaron a que se abstenieran de esas cosas fueron los líderes eclesiásticos que no supieron cómo enseñar la palabra de Dios correctamente. Entonces, hermanos, hay muchos jóvenes, jovencitas, que ya ahora tienen mi edad, que se han apartado de la iglesia, pero se han apartado por la razón incorrecta. Nunca se tenían que haber apartado, pero los pastores, los líderes eclesiásticos, los hermanos ancianos de la iglesia los hacían sentir mal. Y les decían, tú, jovencita, tú vienes con maquillaje, quiero decirte que eso es libertinaje y no puedes venir así a la casa de Dios. Y las jovencitas decían, bueno, entonces, ¿cómo voy a llegar a la casa de Dios? Si yo soy así, o sea, yo quiero aprender más de Cristo. Y venía otro joven con pelo largo, no puedes venir con pelo largo, mijo. Tienes que cortarte ese pelo porque si no te vas a ir derechito al infierno. Entonces, hermanos, los jóvenes hermanos de mi generación, por lo menos, fueron, hermanos, desarrollando un resentimiento a la iglesia, pero un resentimiento mal encausado, porque de ninguna manera, nada de eso, hermanos, iba a causar que estos jóvenes se fueran derechito para el infierno.
Pero hermanos, miren lo más interesante que honestamente me enoja mucho. Que los mismos líderes eclesiásticos, los mismos pastores, los mismos hermanos ancianos de la iglesia, cuando ellos sí fueron, hermanos, tentados con lo que de veras es pecado, ellos cayeron terriblemente. Pero a los líderes no se les puede decir nada porque son los ungidos. Pero al pastor no le digan nada. Mira, hermanos, yo soy igual que usted. Solo porque yo esté aquí en este púlpito no quiere decir que yo sea más especial que usted. Usted y yo fuimos comprados con la misma sangre de Cristo Jesús. En la misma responsabilidad que usted tiene, yo la tengo, y la misma responsabilidad que yo tengo, usted la tiene. Yo no soy más especial. Acuérdense de David, él era el ungido. ¿Quién lo ungió? Samuel, hermanos. Samuel, hermanos, ungió a David, hermanos. David ya estaba, hermanos, en el puesto más alto de todo Israel, hermanos. Él era, hermanos, el rey de Israel. Y él, hermanos, él vivía en la gracia también ya, y no solo vivía en la gracia, sino que también él cumplía, hermanos, con los rituales, hermanos, de purificación. Pero ¿qué pasa? Cuando se acuesta con Betsabé, y no solo, hermanos, tiene abiertamente esta relación sexual con una mujer que no le pertenecía a él. ¿Qué es lo que hicieron después? Los que se acuerdan de hace meses atrás. ¿Qué es lo que hicieron después de tener su acto sexual? Se bañaron, hicieron el ritual de purificación, ¿verdad? ¿Y para qué? Y habían cometido el error más grande. Hubieran quedado sucios, cochinos. ¿Por qué se fueron a bañar? ¿Para qué? ¿Me doy a entender? Entonces, hermanos, nosotros los pastores, los líderes, hermanos, tenemos que enseñar la palabra como es, y no, hermanos, enseñar la palabra como nos la imaginamos. Mire, hermanos, yo conozco, hermanos, de líderes eclesiásticos, y no es una crítica, sino que es para que traigamos en mente, hermanos, lo que está pasando, para que así no, hermanos, no excluyamos a nuestros jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino que personas nuevas en la fe. Miren, he visto, hermanos, de que los pastores anteriormente eran tan, hermanos, tan duros con los jóvenes. No oigas música secular, eso es del diablo. Si lo oyes te vas a ir al infierno. No uses maquillaje, no uses pantalón, no hagas esto, no salgas con tus amigos, no salgas a oír a un concierto, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Y hermanos, los muchachos y las muchachitas, hermanos, tal vez con un corazón puro salían a pasear con sus amigas y sus amigos. Tal vez se ponían un maquillaje aquí para verse bonitas y para verse bonitas. Tal vez se ponían un pantalón, pero hermanos, caminaban rectamente, tenían buenas calificaciones, se portaban bien en la escuela, eran de buen ejemplo. Pero los pastores, no, tienes que vestirte de esta manera, si no, estás viviendo en libertinaje. Pero cuando los pastores ya fueron tentados con lo que de verdad es tentación, la impureza sexual, no, hay que tener compasión con el siervo. Vamos a ver qué es el libertinaje, hermanos. Vamos a leerlo, porque así no van a decir que el pastor se está inventando. No. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo sé que ya lo hemos leído varias veces aquí en estos últimos semanas. Pero mire, mientras que usted lo busca, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mientras que usted lo busca, mire lo que ponía el Señor en mi corazón. Los deseos sensuales, o lo que quiere decir el libertinaje, son los deseos sensuales, o también conocidos como los deseos carnales, o como se le dice en la Reina Valera, las obras de la carne. Eso es el libertinaje. Vamos a leerlo, deme un momentito mientras que yo lo busco. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 al 21. Si lo podemos leer primeramente en Reina Valera, mis hermanos. Reina Valera Jun. Gálatas 5:19, Reina Valera. Si usted ya tiene Reina Valera ahí, hermanos, perfecto. Y si no, pues puede leerlo ahí arriba. Una vez más, Gálatas 5:19, Reina Valera. Lo vamos a leer desde el 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la
carne. ¿Qué es la carne, hermanos? Mire, este cuerpo, hermanos, esta mente física, esta carne, dice, es nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué cuando un pastor empieza, hermanos, a cometer errores sexuales, a ellos no los toquen porque son los ungidos? Pero a la jovencita y al joven que querían vestirse a la moda, libertinaje. Tú estás viviendo una vida inmoral. What? No hay que ser hipócrita, sino que, hermanos, con la misma vara que tú mides, te van a medir a ti. Y si yo como pastor quiero que mis hijos o que los muchachos vivan una vida correcta delante de Dios, yo tengo que poner el ejemplo primeramente. Por eso, hermanos, es que cuando yo voy de la mano con mi esposa, hermanos, mire, voy en la mano con mi esposa, no es para vanagloriarme, y pasa una mujer bonita, yo no voy a, wow, yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el primer ejemplo de cómo es que tengo que vivir una vida limpia delante de Dios. Cuando yo me siento, hermanos, a ver televisión, yo no me pongo a ver, hermanos, películas donde salen escenas sexuales o mujeres semidesnudas. Yo no lo hago. Yo, hermanos, pregúntale a mi esposa. Mi esposa dice, Kevin, yo no sé cómo tú puedes ver horas y horas de estos documentales que son tan aburridos. Pregúntele a mis hijos. No me dejan mentir. Cuando ellos entran, mire, cuando mi puerta está, hermanos, de mi cuarto, mi puerta, hermanos, está sin candados, sin llave. Mis hijos entran y me encuentran a mí viendo televisión, no me van a mí ahí viendo películas obscenas, no. Ellos entran y cuando miran lo mismo, están a mi papá. A cualquier tiempo que ellos entren, viendo sus documentales, esos aburridos. Ay. ¿Por qué? Porque no tengo de qué avergonzarme, pero a la misma vez cuando mis hijos me dicen, quiero que oigas esta canción, mira, ¿cómo te gusta esta canción? ¿Es cristiana, mijo? No es cristiana, ok, enséñamela. Está bonita esa canción, mijo, tiene un buen mensaje, la música está buena. No me enojo porque estén oyendo música secular, pero les digo, si tú estás oyendo música secular, pero el momento cuando esa música secular empiece a hablar de inmoralidad sexual, cambia esa canción. No la oigas, no la escuches. Si tú quieres ir a un concierto de música secular, ve. Oye, pero si esa música empieza a hablar de inmoralidad sexual, empieza a hablar de delitos, empieza a hablar de violencia, salte de ahí. Eso no es para un cristiano. Pero de que tú quieras oír una música secular, hazlo. ¿Quieres salir con tus amigos a pasear? Hazlo. ¿Quieres ir a un concierto de música no cristiano? Hazlo, ve. Pero el momento que empiecen a hablar de inmoralidad sexual, sale ahí. El momento que empiecen a hablar malas palabras, sale ahí. El momento que empiecen a hablar de violencia, sale ahí. Pero si están hablando del amor, si están hablando de solo música nada más, si están hablando cosas que no sean inmoralidad sexual, malas palabras, obscenidades, delitos, de fumar droga, de hacer de alcoholismo, no hay ningún problema. Pero si están hablando de eso, sale ahí. Y eso mismo va no solo para los jóvenes, va para nosotros los adultos. No solo porque sean jóvenes, nosotros también los adultos tenemos pasiones. Yo he oído hermanos adultos de mi edad y más mayores que yo, que empieza una canción, hermanos, de aquellas de los 70s, 80s, y ellos empiezan a hacer. Pero entra el pastor. ¿Para qué? No tengan miedo. Si no es una mala canción, no tengan miedo. Pero si están hablando de que usted vaya a fumar marihuana, a vender drogas, eso no es para usted. Si están hablando de obscenidades, eso no es para usted. Si están hablando de serle infiel a su esposa y a su esposo, eso no es para usted.
Mira, hermanos, allá está una cantante que se llama Carol G. Carol G, hermanos. Eso no es para el cristiano. Pero hay otros, pero están otros como Jesús Molina, que es un piano hermoso, hermanos. Y también tiene música, hermanos, de romanticismo. Amar a la vida, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Escúchalo. ¿Por qué si no tiene que ser cristiano? Pero si están hablando de irte a la cama una noche con un hombre que ni conoces, de hacer drogas, de moralidad sexual, no lo escuches. Eso no es nada bueno para ti. Me doy a entender, tenemos que enseñar a la gente qué es pecado y qué no es pecado. Mire, una vez más, vamos a leerlo ahora en Nueva Traducción Viviente. Ahí mismo, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Nueva Traducción Viviente, perdón. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Mire, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, el libertinaje, o sea, la inmoralidad, dice, los resultados son más que claros. ¿Qué es? La inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Si están leyendo, hermanos, el horóscopo, no lo haga. Eso es idolatría. Eso es hechicería. Mejor digo, bueno, las dos, hechicería. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si usted está llevando una vida desenfrenada donde usted se va, hermanos, todos los fines de semana a los clubs a bailar y a borracharse, a inyectarse heroína, a fumar marihuana, usted está viviendo una vida ¿qué? De libertinaje, desenfrenada, inmoral. No heredará el reino de los cielos. Si usted, hermanos, como adulto se pone a ver, hermanos, pornografía y que se está escondiendo para que su esposa no lo mire, usted está cometiendo inmoralidad sexual. Usted no puede entrar al reino de los cielos. Pero mire, va más allá, dice fiestas desenfrenadas. ¿Cuáles son las fiestas desenfrenadas? Come over here, Ann. Come. Mire, mi esposa, ¿verdad? Somos esposos legalmente y Dios nos unió. Mire, si yo estoy con mi esposa un día y un día mi esposa me dice, Kevin, quiero bailar contigo una canción de amor. Show me how to dance, because I don't know how. I don't know how to dance. ¿Estoy pecando? ¿Estoy bailando con quién? Con mi esposa. ¿Estamos bailando algo algo que sea obsceno? ¿Estamos bailando algo sensual? No, pues estamos gozando. Es mi esposa, es mi amada. ¿Sí? Es mi amada. Y si me miran, ¿de qué me tengo que avergonzar? Si voy a un lugar y empiezo a bailar con mi esposa una canción hermosa, todo esto, hermanos, es permisible. Pero si me voy yo al club y me encuentro una mujer hermosa, sabiendo de que mi esposa está en mi casa esperándome, y empiezo yo a bailar con esa mujer, y no solo empiezo a bailar con ella, sino que empiezo a tocarla en forma sensual, yo no tengo parte en el reino de los cielos. ¿Me doy a entender? Entonces, hermanos, tenemos que saber qué es pecado y qué no es pecado, qué es libertinaje y qué no es libertinaje. ¿Será que salir, hermanos, con mi familia y reírme y gozar la vida que Dios me ha dado, comer rico, tomarme una soda, gozar, reírme? ¿Será que eso es libertinaje? ¿Será que eso es pecado? ¿Será que mis hijos salgan con sus amigos? Mire, cuando yo le digo a mi hija, mira, Janelle, tú puedes salir, yo te doy mucha libertad, yo te dejo salir con tus amigas. Puedes gozar la vida, puedes reírte,
Es, hermanos, muy importante que un joven tenga, hermanos, relación, hermanos, socialmente con personas, porque eso es bueno para su salud mental. Puedes salir, gozar la vida, pero sepas, le digo yo a Janelle, que si tú empiezas allá afuera a comportarte promiscuamente, tu papá no te va a poder salvar. Tú ya tienes 18 años, si te empiezas a comportar promiscuamente allá afuera, tú sabes que no tienes entrada al reino de los cielos. Yo no la voy a poder salvar. Yo puedo ser el pastor, hermanos, más famoso de todo Estados Unidos, pero si mi hija empieza a comportarse promiscuamente allá afuera, que deja que todo venga un muchacho que le empiece a tocar, hermanos, you can't go into heaven because the Bible says it. I didn't say it. Pero le digo, pero si tú vas allá afuera y empiezas a oír una música que te gusta, y estás con tus amigas y estás cantando y estás gozándote, eso no es pecado y eso no es libertinaje. Pero sepas que si empiezas a oír música que te incita a la sexualidad o que te incita a la promiscuidad, ya estás pecando. Si usted, hermano, se le sale malas palabras, es que hijo de su... ya estás pecando. Ya estás pecando, ya no puedes entrar. Eso es la inmoralidad, eso es el pecado, ese es el libertinaje. Amén. Pero hermanos, vivir feliz, vivir, hermanos, con libertad, eso no es pecado. Y eso es lo que a mí, hermanos, me ha enfadado, hermanos, de las décadas, hermanos, de que he estado en el evangelio, que la gente viene, nos hace sentir mal y nos dicen, tienes que estar bien con Dios. Tienes que, no seas una persona libertina, no seas una persona, ¿verdad? Y le hablan a la congregación, pero no nos explican qué es pecado y qué es libertinaje y qué no es pecado y qué no es libertinaje. Necesitamos saber la diferencia. Necesitamos saber qué es permisible y qué no es permisible. Yes. ¿Podría reiterar qué es la santidad? Sí, la santidad, hermanos, es cuando hacemos las cosas, hermanos, afuera de la voluntad de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que si nosotros empezamos a hacer la palabra fuera de su voluntad, ya no somos santos. Ya no estamos haciendo, hermanos, las cosas correctas. Porque la santidad no es como nosotros nos la imaginamos, sino que la santidad, hermanos, tiene que ver cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es la santidad. Y por eso les digo que vivir en santidad es más duro que cuando la gente le llama esto un altar. Esto no es un altar. Porque la gente dice, yo no voy a subir al altar porque no estoy listo para hacerlo. Discúlpame, pero el altar está en tu corazón. O sea que si no estás bien para subir aquí, no estás bien allá afuera tampoco. Amén. Entonces por eso sepamos qué es permisible y qué no es permisible. Amén. Ahora, vamos a seguir aquí. El libertinaje, hermanos, son las obras de la carne, la inmoralidad sexual, vivir una vida desenfrenada, excesos de alcohol, drogas, promiscuidad, todo eso es libertinaje. Es importante saber qué es exactamente el significado de esta palabra para que así sepamos que en realidad es pecado y que en realidad no lo es. Necesitamos saber exactamente qué es pecado y qué no es pecado, para que así podamos vivir una vida, hermanos, de libertad en Cristo, pero en libertad correcta, no en libertinaje. O sea, hermanos, quiero decirles esto, si usted no está cometiendo ninguna de estas perversidades, hermanos, usted siéntase libre. Si viene, hermanos, alguien a predicar aquí, dice, no se han convertido la iglesia en una iglesia de libertinaje, usted no se sienta mal, porque usted no está viviendo en libertinaje. Usted no está viviendo en pecado. Si usted, hermano, no anda robando, si usted no anda, hermanos, envidiando la casa de su prójimo, si usted no anda haciéndole infiel a su esposa y a su esposo, si usted no anda portándose promiscuamente, si usted no anda diciendo malas palabras, si usted no anda matando, si usted no anda cometiendo, hermanos, homosexualismo, lesbianismo, si no está cometiendo nada de eso, hermanos, siéntase en libertad, que usted es libre, usted goce la vida. Pero cuando nos vienen a decir que estamos viviendo, hermanos, en pecado y en libertinaje y no nos explican qué es pecado y qué es libertinaje, nosotros nos empezamos, hermanos, a imaginar cosas
y nos sentimos cohibidos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hermanos, hace 3, 4 meses atrás, estábamos hermanos viendo un concierto de mi hijo en la banda escolar. Y hermanos, unos señores más grandes, más mayores de edad que yo, no sé si fue mi hijo o no sé quién fue, porque yo sé que mi esposa y yo no les dijimos nada, pero supieron que nosotros éramos hermanos líderes en la iglesia. No sé cómo lo supieron. Creo que el hijo de ellos les dijo. Pero se sentaron a la par de nosotros. Y vino, hermanos, la hermana de la señora vino a ver a su sobrino tocar su instrumento. Y estaban los dos señores sentados cerca de nosotros, porque ya habían platicado un poquito con nosotros. Y viene la señora, venía del trabajo, porque la señora trabaja en Disneylandia. Y entonces viene la señora y ella venía con sus jeans. Es una señora de unos 55, 56 años de edad. Y venía la señora con sus jeans y viene el esposo de la señora, o sea, su cuñado de la persona que venía de trabajar. Dice, hey, hey. Y le dice la señora, voy a llamar a tu pastor, vas a ver. Y me quedo, ¿what? Le voy a llamar. Y le dice la señora, ¿de qué estás hablando? Y dice, le voy a llamar para decirle que te vi allá en la escuela y tenías pantalones. Le voy a llamar a tu esposo. Y ella nomás se queda riendo, al pastor, y ella se queda riendo y dice, ya cállate. Y después la señora empieza a platicar conmigo y mi esposa y nos dicen, ay, este señor, dice, siempre bromeando de todos se anda riendo. Dice, ay, pero honestamente tiene razón. Dice, él ya no quiere ir con nosotros porque, dice, mi hermano es pastor, dice, mi hermano es pastor y nosotros crecimos en la iglesia, pero tristemente, dice, él se burla de todo eso, dice, porque para las iglesias que hemos ido, dice, todo es pecado, dice, todo es pecado, todo es pecado y no podemos hacer nada. Dice, para mi pastor que tenía anteriormente, que mi hijo esté tocando en la banda escolar es pecado, dice. Y me quedé, toda esta fue información que yo nunca pedí, pero me dieron toda esa información y no sé por qué. No sé si Dios me estaba hablando en ese momento, no sé, pero yo no les pedí nada de esa información. Ella nada más salió a decirme todo eso. Entonces, hermanos, tenemos que saber qué es exactamente el pecado. Vamos a ir ahora, hermanos, a Marcos, capítulo 7, versículo 20. Marcos 7, 20. Ahora, hermanos, lo que vamos a leer aquí es nada más y nada menos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, 20. Cuando lo tengan pueden decir amén. Marcos. Ok. Hasta aquí es donde voy a empezar hermano Daniel, a ampliar más en su pregunta. Sí, porque la pregunta es porque muchas de las veces, o yo quería que reiterara, es porque muchas de las veces pasan a decir que nadie verá al Señor sin santidad, ¿verdad? Pero no explican qué es la santidad. Exactamente. Y aquí es donde lo vamos a ver. Amén. Y aquí es donde lo vamos a ampliar. Y es más, ¿saben qué? Leamos todo Marcos 7 mejor. Todo Marcos 7. Vamos a leer una nueva traducción viviente desde el primer versículo. Marcos capítulo 7. Yo iba a leer nada más desde el 20 al 22, me parece. 20 al 23, pero mejor leámoslo todo. Mire, para que aquí ampliemos un poquito más. Jesús enseña acerca de ¿qué? La pureza interior. La pureza se puede traducir a santidad. Amén. Dice, cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. O sea que para ellos, hermanos, comer sin lavarse las manos era, hermanos, sucio y si no, y eso no es santo. No es, si tú estás comiendo sin lavarte las manos, eso no es santidad. Eso es sucio, eso es ya estar fuera de el ser impuro. Una vez más, el 2. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer.
Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en el agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Los judíos, hermanos, tienen que lavar todas sus cubiertos y no pueden estar, hermanos, todos juntos, sino que tienen que estar un cubierto aquí, otro cubierto allá, y tienen que coordinarlos en color. ¿Para qué son? Es un montón, hermanos, de rituales, un montón, hermanos, bueno, rituales, les voy a decir, ceremonias, les voy a decir. El 5 dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse sus manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como que si fueran, ¿qué? Mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y reemplazan con su propia, ¿qué? Tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Mire, ahí vamos entrando. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir, dijo Moisés. Pero sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia, ¿qué? Su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender, dijo Jesús. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca o letrina o el baño. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale del interior lo que los contamina. Mire, aquí vamos, esto es lo que vamos a leer, es lo mero. Mire, es lo que sale de su interior lo que los contamina o que los hace impuros o que los hace que salgan de la santidad. Esto, hermanos, es opuesto a la santidad. Pues lo de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Miren, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que los contaminan. Si usted está haciendo algo de eso, preocúpese. Pero si usted no está haciendo nada de eso, despreocúpese y viva la vida feliz. Usted es santo.
usted tiene santidad. Si usted está haciendo, hermanos, si usted está cometiendo, hermanos, perversidades sexuales, lesbianismo, homosexualismo, está cometiendo, hermanos, fornicación, adulterio, usted está viviendo en inmoralidad, en libertinaje, no está viviendo en santidad. Pero si usted no está cometiendo nada de eso, no hay ningún problema. Siéntase libre para, hermanos, vivir su vida y para regocijarse, hermanos, con su familia. Si usted, hermanos, no está robando, si usted, hermano, no está calumniando, si no está mintiendo, si no está haciendo nada de eso, hermanos, usted está en santidad, por lo cual no está viviendo en libertinaje, por lo cual no está viviendo, hermanos, en inmoralidad. Siéntase libre, siéntase contento, siéntase, hermanos, en libertad, para que así, hermanos, usted pueda vivir una vida feliz. Hermanos, esta palabra que Dios ponía en mi corazón, ya tiene tiempo, hermanos, de que yo quería traerla aquí a este lugar. Pero fíjese que me daba mucho miedo traerla, porque me ven en las redes sociales, obviamente me escuchan y me miran ustedes. Yo les decía, Señor, dame las palabras correctas para que yo pueda anunciar la palabra correctamente, para que se entienda bien, para que podamos vivir en libertad plena, para que cuando vengan otras personas o ustedes escuchen allá afuera predicaciones y estén hablando del libertinaje, del libertinaje, de la inmoralidad, sepa que usted no tiene nada que ver con eso. Ahora, no para que se vanaglorie tampoco. Usted no puede vanagloriarse de que, como aquel, ¿verdad? No, es que yo soy santo, yo no cometo errores. No, sepa que usted lo está haciendo porque usted tiene a alguien en su corazón que lo ayuda a vivir esa vida moral. Y ese alguien es ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso es que no nos podemos jactar. Nadie se puede jactar. Porque si usted se empieza a jactar de su buena conducta, sepa que usted va a ser tentado. Y si usted es tentado y si usted falla, mejor por eso. ¿Cuál es la oración que Jesucristo, hermanos, le dice a los discípulos que hagan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, o como en los cielos en la tierra. Pero dice, libértanos de la ¿qué? De la tentación. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, estamos propensos a caer en las inmoralidades sexuales, en la avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Es el amor al dinero, de que, hermanos, el dinero se vuelve su Dios. ¿Qué es la lascivia? Lascivia, hermanos, es solo ver, hermanos, a una mujer o un hombre. Las damas también, si miran a un hombre y wow, se le quedan viendo, ya cometió lascivia. Y si yo como hombre me quedo viendo a una mujer obscenamente, ya cometí lascivia. Si yo vengo con mis hijos y les digo una mala palabra, una obscenidad, ya cometí, hermanos, inmoralidad, ya cometí un error, ya me cometí, hermanos, en una persona en libertinaje. Amén. Vamos a seguir. Aleluya. Ahora, hermanos, I'm going to say this in English for the youngsters that mainly speak English. What does libertinaje mean in English? I have talked to you guys about this in the days leading up to this preaching. Janelle, you, Junior, Andy, I think I've talked to you guys about this. Libertinaje in English translates to debauchery. Now, what is debauchery? Debauchery means extreme indulgence in bodily pleasures, and especially sexual pleasures, behavior involving sex, drugs, alcohol, etc. That is often considered immoral. So if you're committing any of those things, if you're getting drunk, if you're doing drugs, if you're acting in a promiscuous manner out there, letting people touch you or you touching people in an improper manner, saying bad words, looking at things that you shouldn't be looking, all of that is debauchery. And therefore, debauchery is something that does not allow for you to have a good relationship with God. If you start committing debauchery,
the Bible says in Galatians 5:19 that anything that is considered debauchery will keep you away from the kingdom of God. And what is the kingdom of God? It's heaven. Do you guys want to enter heaven? Don't let anybody fool you. Don't let anybody trick you into believing something else. You need to stay away from illicit sex, drugs, drunkenness. You need to stay away from bad words. You need to stay away from bad people that incite you to commit crimes, stealing at your jobs. You cannot be stealing money. You cannot be stealing things that are not yours. All of that will keep you away from the kingdom of heaven. So debauchery is that word, libertinaje. I want you guys to do something. When you guys have time this week, study the word debauchery. You're going to notice that debauchery is going to extend in a lot of other things. And then test yourselves. Am I doing any of these things that debauchery exemplifies? And if you're doing any of those, stop doing it. But if you're not doing any of those things that debauchery exemplifies, live in freedom. Praise the Lord. Praise God. You guys are living good lives. And don't let anybody else tell you otherwise, because your guys are fine. But make sure that you guys test yourselves frequently, okay? Amén, hermanos. Entonces creo que aquí vamos a dejar esta palabra en esta mañana, amén. Quisiera yo decir más, pero esto es lo que el Espíritu Santo me ha dado en esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición para usted como ha sido para mí. Y les pido, hermanos, de que sigan orando por este sirviente suyo, amén. Para que el Señor siga poniendo su palabra, su entendimiento, su sabiduría en mí, para que así, hermanos, podamos seguir aprendiendo, amén, de su palabra correctamente, amén. Yo le paso el tiempo a nuestra hermana Isabel, ¿salió? Yo voy a terminar el servicio entonces. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar, amén, para darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, te doy gracias, papá lindo, porque tú eres bueno, misericordioso, maravilloso, y tú tienes misericordia de nosotros, mi Rey. Y sabemos de que tú, Padre Santo, quieres que vivamos una vida plena en ti, mi Señor. Que disfrutemos la vida, pero que la disfrutemos respetuosamente, responsablemente, mi Señor. Que no vengan, Padre Santo, personas a tratarnos de quitar nuestro gozo, nuestra libertad en ti, sino que podamos, Padre Santo, saber qué es lo bueno y saber también qué es lo malo, Padre Santo, ante tus ojos. Pero te damos gracias porque nos dejas instrucciones claras. Padre Santo, cuando yo hablo, Padre Santo, con plomeros, con instaladores, y ellos me llaman a mí y me dicen, Kevin, necesito tu ayuda porque este producto no trabaja. La primer, Padre Santo, pregunta que yo les hago, ¿leíste las instrucciones? Y ellos me dicen, no, las tiré. Bueno, así es tu palabra. Si nosotros no leemos tu palabra, no vamos a saber cómo vivir porque no estamos leyendo las instrucciones. Pero si la leemos las instrucciones, sí vamos a poder vivir en plena libertad y correctamente delante de ti, mi Rey. Por eso te pido que me des inteligencia a mí, inteligencia a tu pueblo, para que así podamos, Padre Santo, entender tu palabra y, Padre Santo, también no solo entenderla, sino que no tengamos miedo, Padre Santo, al que dirán, que las personas van a decir así no es, porque ellos tienen sus propias agendas, sino que podamos entender la palabra como tú quieres que la entendamos y como que tú quisiste que fuera entendida desde que fue escrita, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego en el poderoso, maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a decir el verso, amén, que de bendición sacerdotal, número 6, 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.